A veces vas por ahí y te encuentras con cosas peculiares. Oh, mira, es un goblin. ¿Qué carajos? Si estás cansado de ver la misma huevada una y otra vez, puedes seguirme en mi canal de Twitch, twitch.tv/Ostar, donde verás otra clase de cosas en vez de esta huevada. Así que puedes seguirme, sígueme compa, que la pasaremos de la re furifuflari. Y por qué no, también puedes suscribirte al canal para pues, estar siempre al tanto de Moonlighter. Hey comparito, ¿cómo estás? Después de mucho tiempo regresando a hacer un nuevo video al canal de Osnar Online. Pues bueno, ya saben que pues actualmente en GMO no hay mucho que decir, salvo por ahí que tenemos el evento de bombas. Pero sin embargo ya hemos hecho un video respecto a ello. Puede ser que me anime a hacer otro video, no lo sé, vamos a ver qué pasa. Pero el día de hoy este videazo va a estar enfocado en el lore de Mu Online, porque de hecho ya hace buen tiempo que no hacemos un video de lore y hace poco... bueno, ya buen tiempo que hicimos el video de la historia de Gaion Kalein. Y el día de hoy nos toca hablar sobre el segundo boss principal del juego, que sería el tío Selupan. Así que compás, agárrense fuertes porque la historia va a ser muy interesante sobre uno de los bosses más importantes de la temporada 4 y que dejó mucho que hablar. Hasta incluso puede ser que regrese en un futuro este boss, tal vez con un rework. ¿Quién sabe, compás? Sin más cháchara, comienza intro. Según la cronología de Mu Online, Selupan es uno de los bosses más icónicos de la temporada 4, siendo uno de los jefes del juego más importantes de la franquicia, trayendo a los famosos ítems Socket. Sin embargo, Selupan cuenta con una historia de trasfondo, siendo uno de los sirvientes más poderosos de Secnium, y uno de los principales generales en el avance del asedio hacia la capital de Lorencia, destruyendo gran parte de las comunidades aledañas, siendo Devias el último bastión en resistir el avance de Selupan. Tras la victoria contra Secnium, Selupan no tuvo más remedio que refugiarse en las llanuras nórdicas de Raklion, un lugar muy gélido donde ninguna persona común y corriente podía resistir, creando su propio régimen y aislado de los seres mortales. Con el paso del tiempo, una vez más, Secnium regresaría, pero esta vez controlando al mismísimo Kundun. Una vez más, la aparición de Selupan cobraría protagonismo por el hecho de adquirir nuevos poderes de control mental, teniendo no solo al mando a los caballeros de hielo, sino también engendros arácnidos y criaturas del abismo traídos desde el mismísimo Kanturu. Tras los acontecimientos de la Segunda Guerra, Kundun fue sellado en el gran famoso libro del Necronomicon, creado por el mismísimo Etramus, un ex amigo de Kundun en la época dorada de la capital de Kanturu, lo cual este libro fue lanzado en las profundidades del mar y por cosas del destino pararon en las llanuras heladas de Raklion. Selupan había encontrado este famoso libro que no solamente contenía el sellado de Kundun, sino también un gran poder, lo cual lo utilizaría para el beneficio propio. Por largos años Selupan causó mucho terror en las tierras nórdicas del continente. Esto llamó la atención de un joven Antonias Kalein. Junto con Lemuria fueron en búsqueda de este famoso libro que tenía sellado al Señor Oscuro, de tal manera que empezaría la ofensiva contra Selupan, moviendo a muchas legiones de héroes donde tuvieron una encarnecida batalla, dando fin a la vida de Selupan y el renacimiento de Kundun una vez más. Tras la muerte de Selupan, Lemuria utilizaría el libro para beneficio propio y revivir a su maestro Kundun, trayendo una vez más oscuridad al continente de Mu, iniciando los acontecimientos de la historia actual, que manejamos en el juego obviamente. Se dice que en el territorio de Raklion, el grito de Selupan aún sigue susurrando por esas tierras. Hay una teoría de que incluso Selupan podría regresar. Y bueno comparitos, esta sería la historia del tío Selupan. La verdad,
Moonlight, o bueno, los tíos del coreano Websen, no han creado mucha historia de trasfondo en algunos bosses, en este caso como el tío Celupán. Sin embargo, trataré también de sacar historias de Mu Legends, o bueno, conocido como Mu 2, como puedan, pues bueno, un Mu que lamentablemente no pegó aquí, pero creo que sería interesante porque sería la precuela de lo que fue la historia actual de Mu Online, o sea, Mu Legends. Pero bueno, mucho cháchara, comparitos. La verdad, la historia de Mu Online, en ciertos poses hay algunos vacíos argumentales, pero trato de acomodarlos con la información que manejo, pues, ¿no? Debo agradecer gracias una vez más al tío de guías Mu Online, como también a Mu Online fans, que facilitan mucho a poder traer estas historias, obviamente fragmentadas, como también de la mismísima web de Websen.com internacional. Sin más que decirles, compadrito, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse para ver más videos así, como también déjenme el sabrosito like, que créeme que me ayuda mucho. Así que, compad, lo más seguro es que vengamos con la historia de Medusa. Agárrense fuerte porque también hay una historia interesante de trasfondo sobre este boss. Así que nos vemos. Chao.